Buenos días, hermanos. Qué bueno estar juntos otra vez, ¿eh? Qué bueno estar en este lugar para poder adorar al Señor, para poder juntos bendecir su nombre. Y me gustaría que pudiéramos meditar en las palabras que dice este salmo. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Amén. Yo te invito en esta mañana a que te pongas en pie conmigo. Vamos a venir delante del Señor, entregarle este tiempo y vamos a alabarle con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, tal y como estamos en el punto de hoy. No vamos a esperar a sentirnos mejor, a sentirnos peor, a estar en una mejor situación. En el punto en el que estamos, vamos a alabar al Señor. Amén. Bendecimos y honramos tu nombre, Dios. Y te adoramos porque no hay nadie como tú. Exaltamos tu nombre, Señor, porque tú eres digno de ser alabado y de ser exaltado en esta mañana, Señor. Con alegría, con gozo, con júbilo queremos venir delante de ti. Queremos reconocerte como Dios, como único Señor sobre nuestras vidas, único Señor sobre esta iglesia, sobre este santo lugar. Queremos levantar tu nombre, queremos levantar el nombre de Jesús y queremos reconocer que no hay otro nombre sobre tu nombre. A ti te adoramos, Señor, a ti te reconocemos y delante de ti nos postramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Con júbilo gritar a él.
Gracias por ser nuestro Dios, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Gracias, Padre, porque tú has abierto nuestros ojos, Padre, y te pedimos que sigas haciéndolo, Señor. Sigas quitando esa vela, esa venda que está en nuestros ojos espirituales que nos ciegan de ver el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que en este día no sea un día cualquiera, Señor, sino que podamos experimentar ese cambio, esa transformación que tú das a cada uno de tus hijos, Señor, día a día. Padre, queremos que tú abras nuestros oídos espirituales para poder entender, discernir la palabra que va a venir con poder y con autoridad en el día de hoy, Señor. El Espíritu Santo escudriña nuestro ser, nuestro corazón, lo más profundo de nuestra mente, y arranca todo aquello que está impidiendo que tu obra se perfeccione en nosotros, Señor. Queremos dejar de lado cargas familiares, cargas laborales, Señor, económicas, enfermedades también de lado, Señor, y centrarnos hoy en ti, Señor, en tu nombre, Señor, centrarnos, Señor, en tu palabra. Padre, gracias porque tú nos das más de lo que necesitamos como buen Padre, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú traigas corrección a nuestra vida como buen Padre que eres, Señor. Ayúdanos a poder entenderla, a poder llevarla con gozo, Señor, esa corrección, porque viene de ti, Señor. Porque todo Padre que ama a su Hijo disciplina, Señor. Por eso sabemos que tú nos disciplinas día a día, Señor. Y gracias, Señor, porque tú eres, Señor, lo primero. Tú eres nuestro estandarte, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria
Porque no hay nada difícil para ti. Porque tú eres nuestro refugio. Porque tú eres nuestro lugar seguro. No hay otro como tú, Señor. Tú eres grande. Grandes son tus milagros. Y confiamos en ti, Señor. Y descansamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Y vamos a seguir adorando al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Y podéis tomar asiento. Y las personas que nos van a ayudar en esta mañana, buenos días, Señor bendiga. Vamos juntos a reflexionar en la palabra del Señor. ¿Habéis visto el título? Prefiero perder. La verdad que el título no es muy llamativo, ¿verdad? No apetece, prefiero perder, pero ¿quién quiere meterse en ese fregado? Preferir perder, ¿no? Pero ahora vamos a ir hilando, vamos a ir reflexionando acerca de ello. Supongo que la inmensa mayoría de películas que tenéis ocasión de ver, la inmensa mayoría, insisto, suelen acabar ¿cómo? Bien. Eso es lo que nos impulsa Hollywood, que acaben bien. A mí me pilló sobre todo la década de los 80, aquellas pelis que fueron 80 y 90, que se convirtieron ya en saga, ¿no? Ahí tenéis a uno de ellos, Rambo. Hombre, Rambo no puede fallar. Rambo tiene que acabar bien, ¿no? Y liquidar a los malos, llevar eso por el medio, a lo que el guión tacha como malo. Ahí habría muchos matices para hilar, pero a los malos se les liquida y los buenos quedan. La Jungla de Cristal, que hasta recientemente todavía siguen con las pelis. ¿Cómo acaba Jungla de Cristal? Tiene que acabar igual, bien. Y seguro que si os doy oportunidad de decir algún que otro título, pues seguro que cada uno de los que estamos aquí diría algún título de película donde la historia acaba bien. Quizá incluso películas de corte, no sé si llaman romance, no sé en qué categoría meterla, pero donde hay una especie de, voy a usar el término, una bruja que se encarga de intentar fastidiar la relación de una pareja, algo así, ¿no? Y a lo mejor se van a casar y le hace la vida imposible y se mete por en medio de la relación y historias de estas, ¿no? Y acaba bien la peli. Pero hay otras ocasiones donde la historia, ¿verdad?, no es así. No me traje, tenía, pero no me he traído títulos. Digo, no le voy a fastidiar a la peli a algunos si la va a ver. Entonces no me he traído títulos. Pero hay otras, seguramente habéis tenido oportunidad de verla, otras donde se te queda un mal cuerpo, ¿o no?
Acaba la peli y tú dices, ¿en serio ha acabado así? Qué tragedia, qué triste. Y hay otros que acaban que no saben ni... Que acaban una cosa que no tiene nada que ver con la trama con la que se ha desarrollado y te queda, pero... ¿Y esto ahora cómo es que acaba así de golpe y de repente, no? Y esa, bueno, no tiene sentido ninguno, pero otras acaban realmente mal. Y si te queda un mal cuerpo, desencajado, una sensación de tristeza tras ver una película de ese tipo. Insisto, no me he traído títulos, pero existen, están ahí. Y algunas son auténticas tragedias. Pero hablan de una realidad. No van de superhéroes ni cosas de esas, sino hablan de la realidad, de la vida, del día a día, de las cosas que van sucediendo y que en ocasiones son una auténtica tragedia, ¿no? No siempre se gana. A veces se pierde. Y la Escritura habla acerca de estos términos de una manera paradójica. En contraposición, pero a la vez paradójica. Y el Señor menciona lo siguiente en este versículo, en Marcos, en el Evangelio según Marcos 8:35. Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Términos contrapuestos, pero a la vez, cuando sigue hablando, viene la paradoja. Y todo el que pierda su vida por causa, y aquí están los matices, de mí y del Evangelio, dice el texto, dice el Señor, la salvará. Uno de estos versículos que son contundentes, ¿verdad?, en la Escritura. Y está además relacionado en el contexto, está relacionado con el seguimiento. Aquel que quiere seguir al Señor. Hay un peaje también. Insisto, es una antítesis y a la vez paradójica en los argumentos que está dando el Señor. Si eres como la mayoría, ¿quién quiere perder? A ver. ¿Preferimos perder o preferimos ganar? Venga, animado. Según lo que pierda. La mayoría, también, sí es cierto. A veces de eso vamos a ir hilando, de las cosas aquellas a perder. Pero la mayoría de nosotros queremos ganar. Y además, si nos dan la oportunidad, siempre. Ganar siempre. Nos fastidia incluso en los pequeños detalles perder el autobús. Hasta eso fastidia. O el siguiente pasa la hora. Madre mía. ¿No? Hasta en pequeñas tonterías, entre comillas, del día a día. Os voy a lanzar una serie de frases y ahora hacemos una pregunta. El ganar no es lo importante. Lo importante es participar. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Vale. La dejamos ahí en paréntesis, ¿vale? Vamos a la siguiente. Unas veces se gana y otras se pierde. Muy bien, la pregunta es la siguiente. ¿En qué momento se dicen estas frases? ¿En qué contextos, en qué situaciones se dicen estas frases? ¿Cuándo qué? Cuando se pierde, se usan estas frases. Podemos entrar en ideas y filosofar, bueno, pero también, y darle un poquito de justificación a los términos, pero realmente cuando se mencionan estas frases no es cuando un equipo gana, por ejemplo, sino es precisamente cuando pierde. Y se dice, el ganar no es lo importante es participar. Venga ya, hombre, ¿te has apuntado ahí para participar? No, tú te has apuntado, has hecho el sacrificio para ganar. No me vengas con historias ahora. En competición donde hay eliminatorias, no ligas, sino eliminatorias, para seguir participando tienes que ganar. Porque si no ganas, ya dejas de participar. Los siguientes siguen pasando a la siguiente ronda, pero tú te quedas atrás, ¿no? Y unas veces se gana y otras se pierde, igual. Se usa en contextos donde precisamente se ha perdido. Y se intenta justificar, bueno, como decir, así es la vida, bueno, a veces nos toca esa circunstancia, esa situación. Y el mundo se mueve en estos ámbitos en los que estamos mencionando. Fíjate cómo es de competitivo en algunos sectores, que hay una frase, no sé si una vez lo puse aquí, cité a esta persona, pero el nivel de competitividad era tremendo. Es todo, está idolatrado, y eso que ya ha fallecido hace tiempo. ¿Os suena este hombre? Ayrton Senna, falleció en el 94, precisamente en un circuito. Y una de sus frases es, el segundo es el primer perdedor. Fíjate hasta qué nivel
llega esa competitividad, esa ansia, esas ganas de ganar siempre, que le lleva a decir esta idea. El segundo es el primer perdedor. No le vale con ser el segundo, quería ganar siempre. Y si nos apuntamos también nosotros, pues nos gustaría ganar siempre, en cualquier área de la vida, pero no siempre se gana. Nos gusta ser los que quizá tengamos la última palabra, ¿verdad? Cerramos la conversación y somos nosotros quienes ganamos algún tipo de disputa, algún tipo de no sé, conversación o lo que sea. Y también lo trasladamos a nuestro entorno. Queremos que nuestros hijos ganen, por supuesto. Y no estamos hablando de dejadez ni de ser responsables en lo que se pone en nuestra mano. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de otros conceptos que poco a poco iremos desarrollando. La sociedad incluso busca ganadores. Las empresas buscan ganadores. Los equipos buscan ganadores, los más competitivos, los más esforzados. Y esto es así. Ahora, el principio que Jesús establece va en contra de todo discurso de acuerdo a la mira que pone el mundo en las cosas. Va en contra de todo ello, de todo el modus operandi, de todo el paradigma mundano. Al menos, en contraste como se desenvuelve nuestro mundo, da la sensación de que esta situación, la frase que hemos mencionado, el versículo que hemos mencionado, colocan en una posición como de desventaja, entre comillas, desventaja respecto al mundo. ¿Por qué? Porque tienes que ponerte en la tesitura de tomar una decisión que quizá aquellos que están a tu alrededor ni se lo plantean. Tiran para adelante porque lo que quieren es ganar y ganar inmediatamente, obtener recompensa. Cuando tú tienes que plantearte cosas como creyente, como seguidor del Señor, que tienen que ver con esto está en línea con los principios del reino de los cielos o no. Y a veces esas decisiones nos colocan en una desventaja respecto a las decisiones que toma el mundo. Quizá para la gente sea más fácil hacer la venta, aunque sea con engaño. Quizá en general para el mundo sea más fácil cerrar el contrato, aunque por ahí debajo haya una serie de trapicheos que no están bien. Quizá para algunos sea más fácil aceptar una promoción, aunque sea machacando a los compañeros que están alrededor y denigrándolos, con tal de yo florecer y ponerme por encima y alcanzar mi objetivo, aunque sea pisando a los que están alrededor. Y esto sucede en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Te tienes que plantear cosas como creyente, como seguidor del Señor, que hay gente que no se plantea. Tiran para adelante, lo importante es ganar. Y ganar a toda costa. Y como dice el dicho por ahí, el fin justifica los medios, ¿no? El otro día hablamos de eso en la escuela dominical. Y pusimos precisamente el ejemplo de José. Y le pusimos nombre a ella, Potifara. Vamos a llamarla Potifara, ¿vale? No tiene nombre, pero bueno, por darle un nombre. José tuvo que plantearse una decisión frente a la propuesta de aquella mujer que quizá otros ni se hubieran planteado. Bueno, total, qué maldad, ¿no? Y eso le colocó de entrada en una posición de desventaja. Porque ¿qué pasó con su decisión? Con José. ¿A dónde le llevó? A la cárcel. A estar esposado con cepo, dice el Salmo, y su cuello también. Estaba atado José. Su decisión de entrada le llevó a perder. Sí, nos gusta la historia al final, y que fue el segundo después de Faraón, y que gobernó, y no sé cuánto, pero pasó tiempo antes de llegar ahí. Y en ese tiempo tuvo que perder. No solamente situaciones físicas o materiales, sino también perder en cuanto a su carácter estaba siendo transformado en ese proceso. Perder para ganar. Ananías, Misael, Azarías, ¿os suenan? Sadrach, Mesach y Abednego también perdieron. No estuvieron dispuestos a postrarse, a ceder a la idolatría
Y no solamente idolatría, incluso al Estado. Lo que hay aquí en esta historia, hay más de fondo, hay más tela que cortar, no solamente idolatría, porque Nabucodonosor había levantado la estatua justo después de que había tenido el sueño interpretado por el propio Daniel. Y aquel sueño le dice que había una estatua, ¿de qué? Empezamos por arriba. Oro, plata, bronce, hierro, barro mezclado con hierro, ¿no? Y eso representaba diferentes reinos que iban a venir. Y después de esa historia, Nabucodonosor levanta una estatua y la hace toda de oro. Y es una forma de decir, sí, el sueño podrá decir lo que sea, pero aquí yo y mi imperio esto va a permanecer. Y la hace toda de oro, que era lo que representaba precisamente su imperio, la cabeza de oro. Así que está diciendo, vais a adorar a esta estatua, vais a adorar al Estado. Cuando yo toque la música, vais a danzar al son de lo que el Estado imponga. Hay mucha idea detrás de aquí, hay mucha tela que cortar. Y estos no estuvieron dispuestos a ceder ante eso. Y de entrada les costó un alto precio. Sabemos cómo acaba la historia y esto como que nos quita un poco de expectación, pero tuvieron que dar el paso. Perder antes de ganar. Jesús fue muy claro con esto, fue muy claro con sus discípulos, fue muy contundente, no lo escondió, no hizo de este versículo un misterio ininteligible, algo místico, sino que lo dejó muy claro con aquellos que querían seguirle. Y poco antes de este versículo, el Señor tiene una conversación con sus discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Lo recordáis? Y comienzan a citar. Unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen algunos de los profetas. Entonces el Señor les preguntó, bueno, ¿y vosotros? Ya lo personalizó, ¿qué decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Y entonces abrió la boca, el que suele abrir la boca. ¿Quién fue? Pedro. ¿Y qué dijo Pedro en esa conversación? ¿Tú eres el qué? El Cristo. En esta versión dice el Cristo. En Mateo, si mal no recuerdo, habla del Hijo del Dios viviente y el Señor le dice, no te ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre, etcétera, etcétera. Aquí en ese libro, en ese evangelio, no se menciona tanto detalle. Nos dice simplemente que dice, tú eres el Cristo. Ahora, esta pregunta es importante porque Jesús está preparando el contexto y preparando a sus discípulos para lo que había de venir. De hecho, se los está diciendo, constantemente además. Y esta es una de ellas. Así que Pedro se adelanta y contesta esto. Y es una manera de decir, tú eres aquel que esperábamos. Tú eres el Mesías, tú eres el que nos va a rescatar, tú eres el que va a venir a reinar y nos va a quitar de encima a toda esta esclavitud a la cual estamos sometidos bajo el Imperio Romano. Ahora bien, el Señor, más bien en Mateo, pero señala, bueno, esa respuesta es correcta, oportuna además, lo que va a acontecer, pero añade lo siguiente, justo después de esa confesión. Y comenzó a enseñarles, di conmigo enseñarles, les estaba enseñando, les estaba recordando que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía de una manera velada para que no se enterasen de la misa a la mitad y no supieran de qué estaba hablando el Señor. Esto les decía claramente. El Señor no ocultó cuál era el plan. El Señor no ocultó cuál era el propósito por el cual había venido a este mundo. Se los decía claramente y además más de una ocasión se los dijo. Entonces Pedro, otra vez, lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle, nos dice el texto. Insistimos, Jesús no quería esconder esto a sus discípulos. Jesús quería que supieran el camino en el cual Él iba a transitar. ¿Cuál era el propósito por el cual había venido aquí? Y esto a Pedro, esta confesión del Señor a Pedro, como que le pilla un poco, un momento.
descuadra totalmente la agenda, el protocolo o lo que sea, que Pedro y los discípulos, Pedro es el que abre la boca, pero los discípulos, yo pienso, están pensando lo mismo que Pedro, exactamente lo mismo. Y creo que Pedro pensó que estaba tratando de, como hace algunos con buenas intenciones, de animar, de reconducir al Señor. ¿Bromeas? ¿En serio? ¿Estás hablando de muerto, rechazado, sufrir? Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Y el Cristo gana. Y nosotros ganamos contigo. No me puedes hablar en estos términos, nosotros no perdemos. Esta no puede ser la forma en la que acaban las cosas, Señor. No me hables en estos términos. Y Pedro, como tú y como yo, a veces tenemos nuestros propios planes encasillados, nuestras propias ideas cuadriculadas, y de ahí no me saque. Así como deberían suceder las cosas. Esto lo mencionamos también un poco la semana pasada con la historia de Jeremías. En ningún momento Pedro considera lo que Jesús estaba diciendo podría ser parte del escenario que venía por delante. Y el Señor los está preparando a lo que venía por delante. Si muere Jesús, ¿qué hacemos? ¿De qué habrá servido nuestro sacrificio? ¿De qué habrá servido seguirte? ¿Qué van a decir los demás? ¿Cómo quedaremos nosotros? ¿Para esto me apunté? ¿Para esto empecé a seguirte? Comencé a seguirte porque nos ibas a liberar, porque tú eres el Mesías. Me apunté porque yo quería ser el ayudante del rey. De hecho, ¿recordáis las disputas? ¿Quién se puede sentar? ¿Quién va a estar a tu lado? Tenían otras historias en su cabeza. Tú vas a establecer tu reino. Tú vas a cambiar las cosas. Tú nos vas a traer liberación. Hay un cortocircuito en sus cabezas. ¿Recordáis? ¿Cuántos sois de la generación del cassette? A ver. Los jóvenes los chavales están rayados. Cassette. Todo digital, la apretas ahí la pantalla. Pero tiempo atrás no era así, ¿verdad? El cassette. Que cuando querías volver a no escuchar una canción, tirabas de rebobinar, algunos del boli, pero rebobinar y tenías que estar acertando. A ver, por aquí. Ah, no, otra, un poquito más para atrás. Por aquí, ¿no? O cuando querías escuchar otra canción para adelante buscando, aquello un jaleo. Y cuando se acababa de dar la vuelta, bueno, qué cacao. ¿Os pasó alguna vez que la cinta se enrolló? Eso también, era muy común. Se te enrolla la cinta, se forma un cacao ahí todo enredado y ves desenredarlo. Y poco a poco, con mucha paciencia, y ves desenredando la cinta. Y a veces quedaba dañada. A veces quedaba dañada. A lo mejor una parte se había medio doblado y tal. Y cuando sucedía eso, aunque lo lograbas meter otra vez dentro y todo más o menos colocado, cuando pasaba por la parte dañada, había como un ruido por ahí, ¿verdad? Se oía la canción de repente, un ruido raro, luego seguía la música. ¿Os ha pasado esto? ¿O solo me ha pasado a mí alguna vez? Algo así. Pues yo creo que algo así tenían los discípulos. Estaban escuchando la canción, pero cuando había una cosa que... sordo, o sea, no se oía. Esa parte pasaba en blanco porque ellos tenían sus historias. ¿Os acordáis de la letra? Sobre todo, yo tengo en la cabeza 20.000 versiones de esta canción, 20.000 traducciones. Esta canción que dice, sobre todo, poder y rey o reina. Bueno, es diferente. ¿Os suena? La hemos cantado aquí. La primera parte, qué bonita, qué preciosa, el Señor Todopoderoso. Y la segunda parte dice, Él morir. Que nadie use el micro durante un par de semanas. ¿Qué dice la segunda parte de la canción? En la cruz, depende de la traducción, viniste a morir. Y sigue relatando el sufrimiento del Señor. Pues yo creo que los discípulos, cuando escuchaban esa parte, había interferencia, la cinta estaba estropeada. Ellos no podían casar con esta idea. Y eso que el Señor les está diciendo, el sufrimiento, que va a morir, pero les dice, y al tercer día va a resucitar, se los está diciendo. Pero ni siquiera cuando llegó el momento, estaban siendo conscientes de lo que estaba sucediendo allí. Para Pedro, ese momento de seguir a Jesús bajo esas condiciones, bajo lo que el Señor está diciendo, se sentía como seguirle en ese momento,
Era como perder. Estaba perdiendo respecto a los ideales que él tenía o a su plan que tenía. Por eso Pedro con respeto aparta al Señor y comienza a reconvenirle, comienza a decirle a Jesús cómo deberían ser las cosas. Y a veces se pueden parecer nuestras oraciones, cuando más bien sería, me sujeto a tu voluntad, Señor, me sujeto a tu voluntad. Dice el versículo 33, pero él, volviéndose y mirando a quienes, dice el texto, a los discípulos. Es decir, una manera de lo que estamos diciendo antes. Pedro abrió la boca, pero el resto estaba pensando lo mismo. Así que el Señor está delante de Pedro, pero reprendiéndolo a él, se dirige a sus discípulos para decirle lo siguiente. Reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La reacción contundente, ¿verdad? Muy contundente de parte del Señor. ¿Pedro tiene preocupaciones? ¿Sí o no? ¿Son humanamente entendibles, lógicas? ¿Había mucho en juego? Pues sí. Se podrían justificar todos los argumentos que él podría estar dando. Sin embargo, el Señor le hace ver el enfoque. Y la expresión que usa es muy fuerte. Algunos han hablado por ahí, escuchas cosas por ahí de como si fuera una especie de posesión. Cosas muy raras escucha uno por ahí. No tiene que ver con esto. Lo que está diciendo el Señor es que Pedro se está alineando en esa forma de pensar con el adversario. Así como Satanás tentó a Jesús en el desierto, tratando de desviar a Jesús del propósito por el cual había venido a este mundo. Le planteó los principios del mundo en el que vivimos y Jesús los rechazó, con la palabra, por supuesto. Aquí Pedro se estaba convirtiendo en un adversario porque estaba entrando en línea con los mismos principios del mundo. Por eso el Señor le da la explicación justo cuando le llama lo que le llama. Dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es decir, Pedro, tú estás pensando en ganar aquí y ahora, en obtener los beneficios del mundo, Pedro. Pero no estás pensando en los propósitos de Dios. Y que hay una recompensa mayor que se te escapa a tu mente y a toda comprensión en lo que yo he venido a hacer a este mundo. El Señor no vino en ese entonces simplemente a establecer un reino en el cual les librara de los romanos y estableciera paz entre ellos y fuera la nación más potente del mundo. El Señor vino a establecer su reino en nuestros corazones, a rescatarnos de la total y absoluta perdición en la que estábamos cada uno de nosotros. Eso es lo que tendrían que entender Pedro y los discípulos que estaban allí. Que Jesús tenía algo en primer lugar que perder, su propia vida, para ganar algo mayor. El precio de nuestro rescate, que vendría después. Así que Jesús prefirió perder por amor, por ti y por mí. Jesús no le dijo a Pedro que sus preocupaciones no fueran sensatas. Le dijo, eso no es el plan de Dios. Eso no es el plan de Dios. Lo que los discípulos necesitaban entender es que Jesús tenía que perder su vida para que les diera a ellos la suya a través de su muerte en la cruz. En el momento en el que Jesús está hablando, esto sería un shock para ellos. Siguen sin entender, seguro, lo que el Señor estaba diciendo. Todo sonaba a pérdida. Cuando el Señor entendía que tras eso venía una victoria tremenda. Así que Jesús aprovechó el momento para dar una enseñanza que conocemos todos nosotros, incluso en las diferentes versiones de los evangelios. Y la enseñanza es la siguiente. Y llamó a los que estaban alrededor,
y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús está haciendo aquí no solamente una invitación, no es tanto una invitación, es una declaración de las implicaciones que conlleva seguirle a Él. Y esas implicaciones también conlleva perder, negarse a sí mismo y tomar la cruz. Para poder convertiros en mis seguidores, va a suceder que en el camino hay que pagar un precio significativo. Tu decisión a veces implica perder para poder ganar. Ahora, esto no estamos hablando, si estuviéramos haciendo eso, estaríamos aquí haciendo la herejía más grande de todos los tiempos. Esto no tiene que ver con salvación. No estamos hablando en esos términos. No estamos hablando de que tú tienes que hacer cosas para obtener puntos. No. Estamos hablando de lo que implica seguir a Jesús, porque si esto fuera así sería incongruente. Estaremos dando una patada a la gracia. Y es lo que diría Pablo en Gálatas. Por demás, murió el Señor. Total, si yo me lo puedo ganar. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la implicación de seguir a Jesús. Y sus seguidores tienen claro que seguir al Señor, o deben tener claro, implica cruz e implica negación. Cruz y negación. Y eso implica perder de acuerdo a los cánones, como empezamos hablando al principio, los cánones respecto al mundo que nos rodea, respecto a los hombres. Es decir, respecto a lo que el Señor le dice a Pedro, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Por eso luego dice esto, implica perder, negarse, sujetarse al plan de Dios, seguir su voluntad y tomar la cruz. La lucha existe en nuestras vidas. Y el que diga que no, el que vaya levitando por ahí, perdona que lo ponga en duda, ¿no? Como que no tiene lucha ninguna y todo siempre perfectamente sometido a la voluntad del Señor y va flotando por... Pablo habla de que él mismo tenía que sujetar su cuerpo. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Apóstol del Señor, siervo del Señor. Y mira la de galones que podría decir Pablo sobre su vida respecto a seguir al Señor. Y él dice, yo mismo tengo que sujetar mi cuerpo. No sea que yo mismo, siendo predicador de otros, vaya y tropiece y caiga. Pablo mismo dice la tensión que tiene entre el bien que quiere hacer y no hace y el mal que no quiere y hace. ¿Quién dice eso? El apóstol Pablo. Pablo no iba levitando por ahí. Era consciente de que dependía total y absolutamente del poder y la gracia del Señor. Por eso el Señor no le quitó el aguijón, en todas las teorías que cada uno dé respecto al aguijón. No le quitó el aguijón por dos cosas. Primero, para que él no se subiera, no se enorgulleciera, primera cosa. Segundo, para que aprendiera a depender del poder de Dios, de su gracia. Así que el que vaya por ahí levitando y yo siempre estoy sujeto a la voluntad de Dios, perdona, pero lo pongo en duda, porque tenemos luchas constantes en nuestra vida, entre nuestra propia voluntad o la del Señor. Nuestra propia voluntad que a veces se puede dejar arrastrar por la mira del mundo que nos rodea. Ellos sabían lo que significaba la cruz cuando el Señor les menciona esto. No es un colgante que tienen ahí en el cuello. Ellos sabían perfectamente lo que implicaba llevar la cruz. La cruz no era un símbolo de respeto. La cruz no era un símbolo de progreso económico. La cruz no era un símbolo de estatus social. Era un símbolo de maldición, de castigo, de sometimiento, de que el imperio manda. Y al que se le ocurriera salirse por la tangente, es lo que te espera. Así que ellos entienden perfectamente cuando dice el Señor, toma la cruz y sígueme. Y entonces, y acabando, es donde dice,
la frase o el versículo con el que hemos comenzado. Está justo en medio de ese contexto. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Seguir a Jesús implica estar dispuesto no solamente a arriesgar todo, estar dispuesto a entregarlo todo, a perder. Aunque eso implique perder respecto al mundo que nos rodea, porque nuestra esperanza no está en ganar aquí. Nuestra esperanza está en lo que Él hará. Que nuestra vida, nuestro depósito, nuestro ser, está en sus manos. Que no todo es Él aquí y ahora. Esto no implica que no tengamos, insisto, como dije antes, no tengas que ser responsable con lo que hagas o progresar. No estamos hablando acerca de esto. Estamos hablando del enfoque y de las implicaciones de seguir a Jesús. Y el Señor sabe que íbamos a librar luchas, temores respecto a todo esto. Porque a veces seguirle da la sensación que es como perder respecto al modus operandi del mundo. Piensa en esto. En los Juegos Olímpicos, que ahora están, bueno, por celebrarse, creo, en conflicto, pero por celebrarse, cada ganador de una medalla, sea cual sea, escogió un camino. Y escogió el camino de, escucha, perder. Escogió perder. Porque requiere una vida de sacrificio. Escogió quizá no atiborrarse a comida descontrolada. Escogió el ejercitarse constantemente. Escogió, en vez de salir de fiesta y vida loca, una vida disciplinada. ¿Por qué? ¿Por qué escogió perder? Porque al final había una meta. Insisto, no estamos hablando esto de ganarnos nada. No tiene que ver con esto. No podemos ganarnos nada. Sino implica lo que implica, valga la redundancia, seguir al Señor. Y respecto al mundo, preferimos perder. Para algunos perdieron un ascenso porque tenías que trabajar más y cuando pusiste en la balanza y no tenías necesidad, dijiste, prefiero estar más tiempo con la familia que simplemente ganar más. Para otros, prefirieron perder la venta, como dijimos al principio, porque decidiste que tu integridad delante de Dios era más importante y era una cuestión que no se negocia, es innegociable esto. Y no acepto entrar en este tipo de negocio. Otros, quizás decidiste perder la discusión, porque era más importante la relación. Quizá tengamos que perder en tantas otras cosas. Quizá perder el dedicar tiempo a series o cosas ocio que hay a nuestro alrededor. Llenarnos de estas cosas cuando lo más importante es buscar al Señor. Y algunas personas hacen sacrificios para ese tipo de historias. Aquí van a quedar. Lo importante es lo que invierte respecto al reino de los cielos. Déjame decirte algo. Todos perdemos. Así que la pregunta ni siquiera es como está la frase del sermón, el título, prefiero perder. La pregunta no es si vas a perder o no, porque todos perdemos algo. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a perder? ¿Qué estás dispuesto a perder? Jesús, y con esto terminamos, en su máximo momento de, no sé si llama la expresión crisis, lo mencionamos el otro día, no sé si fue en el culto de oración, o en el sermón, ya no me acuerdo, en el sermón de la semana pasada. Cuando está ahí en el huerto de Getsemaní, Él hace la oración famosa que conocemos, ¿verdad? ¿Recordáis lo que dijo? Señor, Padre, ¿sí? ¿Puedes o quieres que pase de mí esta copa? Y añadió después, pero no se haga
no sea mi voluntad, sino, estoy parafraseando, la suya, la tuya. Jesús batalló incluso con esta idea. Como ser humano, estaba aquí, batalló con esta idea. ¿Hay otra forma? ¿Hay otro método? ¿Hay otro camino? Porque aparentemente de entrada parece que solo hay pérdida. Pero estuvo dispuesto a perder por lo que venía después. Y lo que venía después nos lo dice Hebreos de una manera muy clara. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, considerad a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no os canséis ni perdáis el ánimo. Fijaos cómo se menciona aquí en Hebreos. Nos hace tomar el ejemplo de aquel que prefirió perder, porque luego iba a ganar algo mayor. Si no, no hubiera soportado eso. El gozo que le esperaba, dice, soportó la cruz por ganarnos a nosotros. Por eso se nos dice al final, considerad. Por un lado dice, fija tu mirada en Él, puesto los ojos en Jesús, dice otra versión, y luego se nos dice, considerad, fijémonos en aquel que hizo todo esto. Cuando estés en la circunstancia donde tengas que decidir, recuerda, tu Salvador ya te dio el ejemplo. Ya tomó el camino. Prefirió perder para ganar algo mayor. Así que en este día, la pregunta es muy sencilla. No es si vas a perder o no. Algo perderás, siempre. Aunque nos guste ganar, constantemente. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a perder? ¿Con quién te vas a alinear? Jesús fue muy claro en cuanto respecta a su seguimiento a Él. Fue muy claro. Y seguirle implica perder. Respecto al mundo, implica perder. Pero Él tiene una recompensa mayor. Porque no todo es el aquí y el ahora. Así que considera a aquel que estuvo dispuesto a sufrir todo lo que sufrió. Y es más, el autor dice al final, para que no os canséis ni perdáis el ánimo. No os canséis. Aunque implique perder, no perdáis el ánimo. El Señor lo hizo por nosotros. Nosotros estamos dispuestos a seguir su pisada, su ejemplo. Amén. Vamos a hacer una oración así como estamos juntos. Padre, muchas gracias. Gracias te damos porque nos muestras de una manera tan clara, evidente, cuál es tu propósito. Y con tus discípulos lo hiciste, Señor, porque revelaste más de una vez cuál era el plan, el propósito de venir a este mundo y morir para salvarnos. Y se lo dijiste una y otra vez, pero ellos tenían su esquema en sus cabezas. Señor, nosotros a veces podemos entrar en el mismo patrón cuando tenemos nosotros mismos nuestros propios esquemas en cómo deberían suceder las cosas. Y más cuando nos sentimos que estamos en desventaja respecto al modus operandi de este mundo. Pero Señor, queremos seguir tus pisadas, queremos seguir tu ejemplo. Entendemos que seguirte implica negación, implica tomar la cruz, morir a nuestro viejo yo. Pero también entendemos que esto es posible no bajo nuestras propias fuerzas, sino como sucedió con el apóstol Pablo. Esto es posible sujeto a tu gracia, por el poder de tu gracia, por tu Espíritu en nosotros, Señor. Así que queremos de una manera gozosa andar de esta manera delante de ti, por amor, no por ganarnos nada,
no podemos, sino porque te amamos, Señor. Porque hemos visto tu amor derramado en cada uno de nosotros. Y porque nos enseñas lo que tú mismo hiciste. Así que no tenemos excusa para dar este paso, aunque implique perder de entrada, a corto plazo, respecto al mundo, pero realmente queremos tener la mirada puesta en ti y en lo que tú harás. Nuestra esperanza está en ti, Jesús, y no en este mundo. Así que muchas gracias por tu palabra, Señor. Y hoy, esa área que está en nuestro corazón, que todavía no hemos cedido ante ti, Señor, estamos dispuestos a perderlo, con tal de seguirte a ti. Ayúdanos, Señor, en nuestra flaqueza. Muchas gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dile a tu hermano, prefiero perder.